No, a ver, ¿por qué estamos aquí, hermana Yola? Pues yo lo siento así de que la palabra de Dios no tiene límites. De acuerdo también, que somos familia. Ya casi le va dando al clavo mi hermano Abel. Pues ahí está. Ya, gracias. No, espera, mi hermana Mala, no. Bueno, sí, es que yo quería llegar ahí. Es cierto, hermanos, es cierto. Miren, hermanos, hace 10 años, toda la iglesia del Salado nos fuimos a Veracruz y nos fuimos a Jalapa. Porque, pues, yo creo que más, ¿verdad? No, pues si tenemos 15 años de casados, no, yo creo que fue hace como 20 años. Toda la iglesia de Veracruz, hermanos, se fue a la iglesia toda la iglesia del Salado se fue a Jalapa, hicimos unos bautismos, estuvimos un día en la playa con los hermanos allá, disfrutamos, tuvimos momentos muy hermosos porque había un vínculo, hermanos. Pues al final del día la hermana Mara y yo estábamos ya en vías de casarnos y pudimos tener esos momentos de convivencia. Y sí, yo acepto, hermano, todo lo que ustedes acaban de decir, hermanos, pero hay otra realidad que es muy difícil, hermanos, que si el hermano Brandon y la hermana Edith no se hubieran conocido y no se hubieran casado, pues hubiésemos estado aquí, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí? Hay vínculos. Quiere decir entonces, hermanos, que por eso también somos una familia sin fronteras. ¿Por qué? Porque no solamente, hermanos, nos va uniendo el aspecto en la carne, sino que nos va uniendo también en lo espiritual. Yo quiero tenerlos tantito de pie, hermanos, porque yo sé que ya sentados la comida va a hacer su efecto, ¿eh? Espérenme tantito. Ahorita les pido que se sienten. Quiero que piensen, hermanos, por un momento. Miren, yo me quedé muy sorprendido en la mañana cuando pasaron los niños, ¿sí? 3 grupos de niños, hermanos. Tienen muchos niños aquí. Yo tengo poquitos. Nosotros allá en el Salado tenemos poquitos niños en comparación, hermanos, con la cantidad de niños que tienen aquí. Y yo les hablaba la otra vez, si no mal recuerdo, no sé si les decía, del gran reto, hermanos, y la gran responsabilidad que tenemos, gracias, hermano Gerardo, del gran reto y la gran responsabilidad que tenemos, hermanos, de hacer que esos niños permanezcan, es decir, que cuando sean adolescentes estén aquí, que cuando sean jóvenes estén aquí y estén en las convocaciones, y que cuando sean adultos, hermanos, se casen con alguien de la iglesia, hermanos, y sigan estando aquí. ¿Estamos de acuerdo que ese es el reto, hermanos? Y si cumplimos ese reto, hermanos, pues van a tener que derribar esta pared y la de acá, y a lo mejor el estacionamiento lo van a tener que hacer arriba, o rascan y lo hacen subterráneo, porque entonces la iglesia no va a caber. La iglesia no va a caber. Hicimos una vez ese ejercicio, ¿verdad, hermanos del Salado? Si mis hermanos ancianos tuvieran a todas sus generaciones aquí, no cabríamos, hermanos, no cabríamos. En el Salado hacíamos la cuenta que seríamos mínimo, hermanos, cerca de 200, si todas las familias de todos los hermanos estuvieran en la iglesia. Entonces, hay un gran reto por delante, hermanos, y el principal de ellos es entender parte de lo que este mensaje nos trae en esta tarde. Ahora sí, tomen su lugar, mis hermanos, y vamos a regresar ahí a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 4, versículo número 15. Hace 15 días, hermanos, tuve la oportunidad de estar en una reunión juvenil allá en un pueblo que se llama San Nicolás de Doria, que es municipio de Tenango de Doria, en Hidalgo, y son, pues, es la Sierra Otomí de Hidalgo, hermanos, de ahí por donde está el templo de Tlachichilco, pues todavía son como otras 2 horas y media, 3 hacia adentro, hacia la sierra, y hagan de cuenta, hermanos, que es un pueblito en donde se detuvo el tiempo, hermanos. Ustedes ven a las mujeres todavía, pues, caminando en las calles con sus rebozos, que se veían, por cierto, muy calientitos, con el niño en las espaldas, hermanos, con su bolsa de mandado. Ustedes veían a mis hermanos de ahí de San Nicolás de Doria, que todavía algunos de ellos, los más grandes, hablan otomí, y atendiéndonos, hermanos, con comida a la leña, hermanos, completamente a la leña. Qué rico, ¿no? ¿Sí? Todo lo que nos dieron, hermanos, fue cocido a la leña. Tortillas hechas a mano, los hermanos desviviéndose por atendernos. Rico, ¿verdad, hermana Elsa? Rico que comimos, todo lo que nos dieron, hermanos. Y yo me acuerdo que había ido hace como 15, no, yo creo que como 30 años, siendo yo adolescente, acompañé a mi padre a ese lugar. Y hagan de cuenta, hermanos, que el tiempo no pasó, ¿no? Salvo, pues, algunos avances y algunos progresos naturales que tienen los pueblos, no pasó. De donde está la iglesia hacia Tenango, que es donde nos quedamos el hermano Jared y yo, fueron 15 minutos de subida, hermanos,
en la noche y con el frío que hacía, fue en esos días en que entró el frente frío 25 y 26 de diciembre, y con el frío que hacía no se veía nada, hermanos. No recuerdo yo haber manejado nunca en una neblina tan espesa como esa. Pero todo eso termina siendo, hermanos, experiencia cuando uno siente el calor y el cobijo de los hermanos y la forma en cómo nos atendieron. Fue algo, hermanos, maravilloso, algo muy bonito. Y por eso decía, recordé mucho de lo que había vivido hace 30 años en ese mismo lugar, donde parece, hermanos, que el tiempo se detuvo. Y es que cuando la fe une, hermanos, cuando la palabra de Dios une, no hay nada que nos pueda separar, hermanos. No hay nada que nos pueda dividir. Dice el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y quiero a lo mejor que tengamos en mente un poquito, hermanos, el contexto de lo que vivía en ese momento el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, en ese momento estaba encarcelado en Roma, ¿sí? Esta carta la escribió desde la cárcel. Eran sus últimos meses, hermanos, tal vez sus últimos días antes de, pues, el suceso, hermanos, que acabó con su vida y por el cual murió a causa del evangelio. Y escribe esta carta, hermanos, que evidentemente tendríamos que regresarnos hasta el principio para entender y para contagiarnos un poco, hermanos, acerca de esa emoción que tenía el apóstol Pablo, concluyendo con estas palabras, ¿sí? Al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino de vosotros solos, porque una Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, el apóstol Pablo, hermanos, estaba dando un testimonio de que había sido ayudado, hermanos, por la iglesia de Filipenses, y eso lo estaba reconociendo, hermanos, lo estaba reconociendo. Y esto es un gran mensaje, hermanos, también para nosotros, el hecho de entender, hermanos, la importancia de gracias, hermano, el hecho de entender la importancia, hermanos, de ayudar en todo momento a los santos, de ayudar en todo momento a los siervos de nuestro Dios. Y es maravilloso, hermanos, cuando somos testigos, y más cuando somos objeto, hermanos, de esas dádivas, de esa manifestación de amor por parte de la iglesia. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, estaba resaltando una virtud sumamente importante. Y luego dice el versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué se necesita, hermanos, para estar preso? Para estar en una situación difícil y decir, no me falta nada. Estoy lleno. Todo lo tengo porque el apóstol Pablo había recibido con gozo y sabía que más allá de lo material, hermanos, más allá de lo material, estaba recibiendo el amor de la iglesia. Y cuando recibía entonces, hermanos, el amor de la iglesia, él se sentía lleno. Él se sentía gozoso, ¿sí? Dice recibido, olor de suavidad, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y entonces, sabiendo el apóstol Pablo que ya no iba a volver a ver a los filipenses, les dijo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta fuera la última vez que pudiéramos estar juntos? Porque ahorita bien dijo nuestro hermano, estamos pensando, hermanos, también en recibirles, ¿sí? Queremos corresponder, hermanos, al grande amor con el que nos han recibido en este día. Queremos corresponder, hermanos, en la misma medida en la que ustedes nos han recibido el día de hoy. Y sería un placer, hermanos, hacerlo. Pero ¿qué pasaría si algo, hermanos, en ese ínter se atravesara y ya no pudiera darse? ¿Sí? Ya no pudiera ser. Tenemos que entender, hermanos, la importancia que tiene el hecho de que la iglesia rompa barreras, rompa fronteras. Miren,
hay cosas que de pronto, hermanos, todavía nos faltan. Cuando estaba yo en esa reunión que les contaba allá en el estado de Hidalgo con los jóvenes, había un hermano que les pedía a los jóvenes, pues, mezclarse, ¿no? Revolverse, que no estuvieran nada más con los de su localidad. A ellos los ven y conviven con ellos cada sábado, ¿no? Y es lo que yo les digo a los jóvenes cuando van a las convocaciones o las reuniones regionales. Pues sí, es bonito juntos gozar, pero pues nosotros nos vemos cada sábado. Vayan y platiquen con los de otras congregaciones, vayan y platiquen con los jóvenes de otras ciudades, vean cómo trabajan, cómo piensan los hermanos de Monterrey. Eso enriquece grandemente, hermanos. Eso enriquece grandemente. Y tal parece, hermanos, que en las reuniones regionales pues tenemos estas mismas situaciones, estos comportamientos. La fraternidad, se sientan juntos en las mismas bancas y se ve por ahí a los de Río Blanco y los de Cuautitlán y los de La Libertad y los de La Colmena, y acá de este lado los de Valle Verde y los de Las Fuentes. Y a veces, hermanos, no procuramos intercambiar ideas y mentalidades, hermanos, con nuestros mismos hermanos. Ese es el lugar, hermanos, y ese es el momento. Y yo les invito, hermanos, a que lo practiquemos en la medida de nuestras posibilidades. Cuando vayamos y visitemos otras congregaciones, que lo hagamos de esa manera. Que entendamos, hermanos, que como dijo el hermano Gerardo en la mañana, aquí no hay dos iglesias. Aquí la iglesia, ¿cuántas, hermanos? Es una sola. Que nos congreguemos, hermanos, en localidades distintas, bueno, pues es una situación natural, hermanos, por la distancia y por la geografía, pero el mismo propósito que tiene mi hermano ministro Osías González para con la localidad es el mismo que tengo yo, hermanos. La responsabilidad y la misión que tenemos, hermanos, es exactamente la misma. Tenemos que llevar a las almas hasta los pies de Cristo Jesús. Y tenemos que llevar, hermanos, a la iglesia por el camino de la vida eterna. No podemos, hermanos, desvirtuar ese objetivo, no podemos desvirtuar ese propósito. El día que el hermano Uziel pierde ese propósito, hermanos, ese día tiene que estar fuera del ministerio. Porque es importante, hermanos, entender todas estas cosas. Quiero ir al libro de los Hechos, hermanos, allá en el capítulo 2, una lectura que teníamos también hace un momento, en donde vamos a ver algunos aspectos importantes. Hechos capítulo número 2, versículo número 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A ver, hermanos, en esto no hay diferencias, pues no creo que en este momento haya alguien que diga, hermano, yo no comparto esa idea porque yo no tengo la misma doctrina. No, todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hermanos, compartimos la misma doctrina, que es la doctrina, hermanos, de los apóstoles. Y por eso hoy, en estos trimestres, hermanos, que estamos estudiando los puntos de fe, no estamos descubriendo nada nuevo, hermanos. Estamos fortaleciendo lo que ya sabemos y estamos confirmando, hermanos, lo que ya tenemos, y estamos hoy ciertos, hermanos, de que tenemos que transmitir ese mensaje a los demás. Dice que en estas 3 sesiones, hermanos, de los días lunes, a un servidor le ha tocado dar o hablar acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando me asignaron el tema hace unos meses, porque déjenme decirles que estos planes que se ejecutan ahorita están preparados, hermanos, desde hace meses. Cuando me asignaron el tema hace unos meses, mi mente empezó a volar y decir, bueno, ¿qué les puedo yo enseñar a los hermanos? Pues todos deberían de dominar pues la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que no nació en domingo, como dice el catolicismo, como dice el protestantismo, que no resucitó en domingo, que no que resucitó en sábado, que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra o en el sepulcro, que murió un miércoles al atardecer, a la hora de nona. Todos esos conceptos, hermanos, dije, bueno, ya lo sabía, ¿no? Y entonces mi mente empezó a volar y a decir, bueno, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer, hermanos, es enseñar a enseñar. Es decir, hay veces, hermanos, que tenemos los conceptos claros. Yo sé que todos ustedes tienen el concepto claro. ¿Alguien cree que Jesús resucitó en un día distinto al sábado, hermano? ¿No? ¿Alguien cree que Jesús resucitó en domingo? ¿No? Bueno, entonces todos los que estamos aquí estamos ciertos, hermanos, de que Jesús resucitó en sábado y no en domingo. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si eso se lo quieren enseñar a alguien de afuera? ¿Sí?
¿Qué pasaría si eso se lo quieren enseñar? Ahí es donde está el reto, hermanos. A veces no tanto en entenderlo y en hasta decir, no, hermano, por fe yo creo que así es y qué bueno, hermanos. Pero ahora el reto, hermanos, está en enseñar. Y entonces, imagínense lo que pasaba en ese momento, hermanos, cuando dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y algo muy importante, hermanos, en la comunión. Había una circunstancia especial, hermanos, para la iglesia en ese momento. Ellos no estaban, hermanos, como nosotros, que podíamos estar con libertad en nuestros hogares de domingo a viernes, haciendo nuestras actividades cotidianas y pues esperando solamente que llegue el sábado, hermanos, para ir y congregarnos y reunirnos. No, hermanos, ellos estaban en una situación de asedio, en una situación de persecución, en una situación, hermanos, en donde entre los fariseos y el gobierno romano, hermanos, estaban presionando fuertemente a todos los que tenían la doctrina de los apóstoles. Y entonces eso les hacía, hermanos, estar en comunión. Y a veces yo pienso, hermanos, ¿será que la verdadera comunión la tengamos que ejercer hasta que nos empiecen a perseguir? ¿Será que la verdadera comunión la tengamos que ejercer hasta que empiece un asedio sobre la iglesia? No esperemos, hermanos, una situación como esa. Dice que también en el partimiento del pan y en las oraciones. En esto sí nos lucimos siempre, hermanos, en el partimiento del pan. Qué rico, hermanos. Yo siempre he dicho que no hay mejores cocineras en el mundo que las hermanas de la iglesia de Dios. ¿O no comimos rico hace ratito, hermanos? ¿El salado? Sí. Pollito con salsita verde, frijolitos, arroz. ¿Qué más puede pedir uno, hermanos? Nada. ¿Y saben cuál es el ingrediente? ¿Saben cuál fue el ingrediente más importante de esta comida, hermanos? El amor. El amor. El ver a mis hermanos con una sonrisa acercándonos hasta nuestras mesas para ofrecernos un plato. Para preguntarnos, hermano, ¿le gusta más? Hermano, le traigo tortillas. Hermano, necesita más agua. Eso, hermanos, huele a esas comidas especiales. Y en aquel tiempo eso se practicaba, hermanos. El partimiento del pan. Y algo muy importante, hermanos, en las oraciones. Quiero que hagamos una actividad, hermanos, en 10 minutitos. Bueno, a lo mejor nos llevamos menos, en 5 minutitos. Sí, en 5 minutitos. No todos los hermanos del Templo de Filadelfia se conocen con todos los hermanos del Templo de Emanuel. ¿Estamos de acuerdo? No todos se conocen. El hermano Brandon sí, pues, conoce a su familia, ¿no? Pero vamos a hacer este ejercicio, hermanos, miren, y vamos a darnos 5 minutos para esto. Pero es importante, hermanos, que confiemos y que sepamos que estamos entre hermanos. Nos vamos a acercar con un hermano que no sea hermanos del Salado, con un hermano que no sea del Salado, hermanos de aquí de Libertad, con un hermano que no sea de la Libertad. Acérquense con un hermano de otra congregación, ¿sí? Y pídanle que en esta semana ore por alguna necesidad que usted tenga. A lo mejor en este momento usted está enfermo. Y voy a poner un ejemplo. Yo me voy a acercar con mi hermano Gerardo y le voy a decir, hermano, ora por mí y pídele a Dios que me pueda dar un trabajo pronto. Esa es mi necesidad ahorita, hermanos. Esa es mi necesidad. Ahorita no tengo trabajo. Esa es mi necesidad. Y con esa misma confianza yo quisiera que el hermano me dijera, hermano, en esta semana ora por mí. Y aquí la pregunta sería la siguiente antes de que hagamos este ejercicio, hermanos. ¿Estaríamos dispuestos a que en esta semana, hermanos, hacer esa oración que nos pida nuestro hermano? ¿Sí? ¿Segurísimos? Adelante, hermanos. 5 minutos, acérquense con alguien que no sea de su congregación y pídanles y díganles a los hermanos un motivo de oración nada más, mis hermanos. A lo mejor es por una enfermedad, a lo mejor por mis hijos, a lo mejor por hermanos jóvenes, a lo mejor por un examen, por algún problema que tengan con algún maestro. Acérquense, hermanos, acérquense y tomen 5 minutos para esta actividad. Gracias, hermanos. En lo que toman su lugar, por favor, voy a pedirles que abran sus himnarios en el 251 y vamos a ir entonando, hermanos, la primera y cuarta estrofa de este canto. Hermanos, tomen su lugar, por favor. ¿Saben qué? Me dio mucho gusto ver que muchos estaban anotando a lo mejor el nombre del hermano, a lo mejor el celular. ¿Saben qué no me dio gusto? Que vi que las muchachas se acercaron con las muchachas y los muchachos con los muchachos. Eso no me dio gusto, hermanos. Me hubiera gustado que también
Sí, hermanos, porque no todas las relaciones tienen que empezar por un gusto físico, pueden empezar por compartir también un propósito espiritual. Pregunto, hermanos, ¿alguien recibió de algún hermano alguna petición ilógica? ¿No? ¿Alguna petición que dijera, hermano, ore por mí porque quiero sacarme la lotería, hermano? ¿No? Llegó a pasar, ¿verdad, hermano? Que contaba el hermano Alberto García que llegaba a pasar eso, que no faltó por ahí quien llegó a pedir una oración por un boletito de lotería, ¿no? Santiago decía, pides y pides mal porque pides para tus deleites. Entonces, todas las peticiones, hermanos, fueron legítimas, pues, desde el punto de vista espiritual, sí, válidas, a lo mejor por enfermedad, por los hijos, por algo que realmente, hermanos, es importante. Bien, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Al Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 7, para ver una historia, hermanos, que me parece relevante. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 7. Dice de la siguiente manera: vino una mujer, tomen su lugar, mis hermanos, los que están de pie. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos, y aquí esta es una precisión del escritor, hermanos, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. El Evangelio de Juan, hermanos, fue escrito después del año 70 después de Cristo. Y después de 30 años de la presencia del Señor Jesucristo, el escritor hace esta precisión y dice, los judíos no se tratan con quién, hermanos, con los samaritanos. La misma mujer queda sorprendida. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, vengas a mí y me pidas agua? Respondió Jesús, versículo 10, y díjole, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría, agua viva. ¿Qué mensaje, hermanos, tan poderoso le dio el Señor Jesús en ese momento? En un momento, hermanos, en donde los judíos y los samaritanos no se podían ver. Es más, hermanos, recuerden que el mismo Señor Jesucristo a los apóstoles les dice, no vayas, no entres a los lugares de samaritanos, entendiendo, hermanos, que la misión inicial, hermanos, era el pueblo de Israel. El mismo Señor Jesús dice, no vayas a pueblos samaritanos. Y entonces aquí podríamos preguntar, bueno, ¿el Señor Jesús se contradijo? A ver, por un lado les dice que no vaya a predicarles a los samaritanos, pero por otro lado le pide a una mujer samaritana agua para beber. No era contradicción, hermanos, era orden, era respetar ciertos tiempos. Porque después le dice la mujer aquí en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Todavía en ese momento, hermanos, la mujer no entendía lo que el Señor le quería decir. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué, hermanos? Que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Qué importante entonces ser, hermanos, la frontera que en ese momento traspasó el Señor. Y miren que el escritor hace la precisión y dice, los judíos no se tratan con los samaritanos. Oye, hermanos, por gracia del Señor, nosotros hemos eliminado esas fronteras. Esas fronteras, hermanos, que los hombres y que el mundo no ha sido capaz de eliminar, hoy nosotros, hermanos, las hemos derribado. Y no me refiero solamente, hermanos, a pasar del municipio de Los Reyes al municipio de Tizapán. No, hermanos. Me refiero a entender que en cada uno de nosotros habite el amor del Señor. Que en cada uno de nosotros, hermanos, esté esa porción de agua viva que el Señor nos ha dejado para poder ser una mejor iglesia, para poder ser mejores hijos.
apóstol Pablo decía en una ocasión estas palabras, hermanos, que les quiero compartir. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga nadie más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió en cada uno. Yo recuerdo perfectamente las palabras de mi padre, hermanos, cuando me decía: mientras tú más avances en tu vida ministerial, más servicio y más vocación de servicio debes de tener. Más humildad debes de tener. Porque si el avanzar te ensoberbece, habrás perdido. Habrás perdido. Que nadie, hermanos, tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Ni mucho menos menor, hermanos, porque también hay casos que tenemos en la iglesia en donde sentimos, hermanos, que no somos nada, que somos menos. No. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene un valor importantísimo, hermanos, dentro de la obra de Dios. ¿Y saben cuál es la muestra, hermanos, de ese valor? Que están vivos, hermanos, que están respirando. Cuando a Dios no le es útil a alguien, hermanos, Dios entonces llega el momento de terminar sus días. O no, el mundo reclamaba y decía: ay, ¿por qué si Dios es tan amoroso y tan misericordioso, por qué permitió que la pandemia matara a tantas personas? No, hermanos, no confundamos las cosas. Dios es grande en poder, Dios es grande en misericordia, eso ni la menor duda nos cabe, hermanos. Pero también Dios conoce los tiempos y Dios conoce las sazones de cada una de las cosas. Y si el Señor ha querido, hermanos, que a la vuelta de casi 3 años hayamos superado, hermanos, esta situación, es porque Dios todavía demanda algo de nosotros. Es porque todavía Dios demanda algo, hermanos, de su iglesia. El apóstol Pablo, allá en la primera carta que escribe a los Corintios, y quiero que me acompañen a leerla, allá en el capítulo número 12, primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Dice de la siguiente manera: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais llevados como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice algo muy importante: empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu, ¿qué, hermanos? Mas el mismo Espíritu es decir, hermanos, todos y cada uno de los dones que tenemos están repartidos en nosotros, hermanos, conforme al Espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Conforme al Espíritu de Dios. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro operaciones estamos en el versículo número 8. A otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro de profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas sobra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como que, hermanos, como quiere. Entonces, hermanos, es importante entender cómo el Señor ha puesto distintos dones en cada uno de nosotros, pero todos esos dones regidos por un mismo, ¿qué, hermanos? Por un mismo Espíritu. Pero acuérdense que también, hermanos, el apóstol Pablo habla de uno más importante ahí en el capítulo número 13. Después de hablar acerca de los dones y acerca de todo lo que podemos o no tener como hijos de Dios, dice el capítulo 12, versículo 31, procurad los mejores dones, mas aún yo muestro un camino más excelente. Y entonces ahí empieza, hermanos, el capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, ¿qué soy? ¿Como un metal que resuena o como un símbolo?
que retiñe. A ver, hermano Bruno, tócate unas cuerdas sin acordes. Nada más está así, por tocarlo. Sí. No, sin miedo, rasgueale. ¿Qué himno es, hermanos? Ninguno, ¿verdad? A eso se refiere el apóstol Pablo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Si yo sé varios idiomas, si yo sé muy bien la computadora, si yo puedo aportar hoy en las publicaciones de la iglesia, si yo puedo construir hoy un cuarto porque soy albañil y soy de los buenos y puedo hacerlo, pero si no tengo amor, somos eso, hermanos. Somos ese sonar de cuerdas que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún sentido. Si tuviese profecía, dice el versículo 2, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. ¿Alguna vez ustedes han conocido, hermanos, a algún hermano de esos que casi, hermanos, se saben la Biblia al derecho y al revés y se saben los versículos de memoria y los tienen aquí? Pero que su vida no corresponde con todo lo que sabe, hermanos. Que su actuar, hermanos, no corresponde con todo lo que lee. Yo sí he conocido hermanos así, que son extremadamente ágiles, hermanos, en el manejo de la escritura. Que le dice un hermano un versículo que dice así, es la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo tal, versículo tal. Pero que a veces la vida, hermanos, no queda respaldada en eso. No se sujetan, son impuntuales, no trabajan, son negativos. Y con todo y eso, hermanos, puede ser que se sepan la Biblia del derecho y al revés. Por eso el apóstol Pablo decía, si yo tengo profecía y entiendo los misterios y tengo toda la ciencia y aún manifiesto que tengo toda la fe, de tal manera que incluso traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, ¿de nada qué, hermanos? De nada me sirve. Y esto, hermanos, la manifestación del amor en este tiempo que estamos viviendo es fundamental, hermanos, para la subsistencia de la iglesia. Es fundamental, hermanos, para que la iglesia siga adelante. La manifestación del amor. Sin eso, hermanos, tendremos la doctrina pura, tendremos la doctrina verdadera. Diremos que creemos en el Dios omnipotente, diremos que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Redentor, pero si no tenemos caridad, hermanos, si no tenemos caridad, nada somos. ¿Qué es esto, hermanos? Son distintos órganos del cuerpo. Y pregunto, hermanos, ¿en la vida real pasa así? ¿Solitos funcionan? No, hermanos, no funcionan. Este corazón, hermanos, no bombea si no tiene arterias conectadas. Cuando a mi padre le vinieron mucho los infartos, el doctor le decía, señor, usted ya creó una cosa que se llama restenosis, es decir, las arterias ya tienden a cerrarse solas. La solución es operarlo del corazón y hacer un puente en las arterias para que las arterias sigan funcionando. Los hermanos que saben de electricidad entenderán qué es eso, hermanos. Así como puentear un circuito, así se puentean las arterias en el corazón. Y entonces el doctor, que era, por cierto, muy chistoso, hermano, muy chistoso, le decía a mi papá, mira, es bien sencillo, te abro, te corto 2 costillas, saco el corazón, te conecto una máquina, al mismo tiempo hay alguien que de la pierna te va a sacar un pedazo de vena, esa vena la va a cortar, por fuera del corazón le hacemos un derecho, un revés, queda tu puente, te volvemos a acomodar el corazón en tu lugar, te damos un toquecito eléctrico, en ese momento el corazón vuelve a funcionar, te pego tus costillas que después van a soldar solitas, otro derecho y otro revés con unos puntos de cruz, patadita y te vas a tu casa. Así de sencillo se lo dijo el doctor a mi padre, hermanos. ¿Sí? Tuvieron que hacerle un puente en las arterias, hermano, porque ya las arterias tendían a cerrarse solitas en aquel entonces. Les hablo de 1998. Hoy los procedimientos, hermanos, ya están muy avanzados. En aquel tiempo fue una cirugía de 5 a 6 horas, hermanos, que nos tuvo pues con una tensión muy fuerte, porque aparte al mismo tiempo estaban operando otros 2. De esos 2, uno falleció a media cirugía. Tuvimos que, pues toda la escena de la familia frente a nosotros. Y después vino un mes muy pesado de recuperación, y gracias a Dios después de eso todavía mi padre vivió otros 14 años bien, ¿sí? No funcionamos solos, hermanos. No puedo decir
pues yo me voy a mi casa y ahí hago mi culto con mi familia, al fin soy ministro. Si mi esposa y mis hijos necesitan que los unja, pues ahí yo los unjo, ¿no? Y el día de mañana cuando se necesiten que se casen, pues yo los caso, ¿sí? Y ahí en mi casa. Y poder decir, ay, y no cambio la doctrina, hermanos, no cambio la doctrina, nada más me separo de la iglesia, pero no cambio la doctrina. Uy, hermanos, de esas historias hemos visto muchas. ¿Y saben qué? Terminan cambiando la doctrina, terminan ecumenizándose, terminan yéndose, hermanos, tras otros pensamientos, porque no entienden, hermanos, lo importante y lo útil que es la unidad. ¿Qué es el saber, hermanos? Que sí dependo de mi hermano. Porque ustedes me podrán decir, hermano, pero la salvación o la vida eterna es individual. Sí, hermanos, pero dentro de ese individualismo, una parte fundamental, hermanos, son las obras que yo hago con o por mi prójimo. Y que entonces yo no puedo entender la iglesia sin el hermano, sin mi hermano ministro, que con toda su experiencia todavía nos enseña cosas a los que somos más jóvenes. Bueno, ya no tanto, hermanos, pero todavía nos separan un poquito de años. Y mis hermanos son varones de mucha experiencia. Aquí está mi hermano Juan, que es el copastor del Salado, un hermano que también es de años y que pues dentro de todo el ministerio del Salado, hermanos, pues es quien nos aporta esa parte de experiencia, ese respeto hacia mis hermanos ancianos. Necesito de todos, hermanos. Y no solamente necesito de todos los del Salado, hermano, necesito de todos los de la Libertad. Yo, ministro David Uciel, necesito, hermanos, también de ustedes. Y necesito de los de La Colmena, y de los de Cuautitlán, y de los de Monterrey, y de los de Yucatán, y de los de Tijuana. Porque somos un cuerpo, no funcionamos, hermanos, así. Eso se puede hacer en animación, hermanos, por computadora, pero no funcionamos así. El apóstol Pablo decía estas palabras porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de quiénes, hermanos, los unos de los otros. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que somos una familia sin fronteras, que aunque estemos casi 50 kilómetros, hermanos, alejados unos de otros, hay un cordón umbilical, hermanos, de 50 kilómetros que nos une, que nos alimenta, que nos nutre, hermanos, espiritualmente. Por eso hoy yo les quiero dejar esa tarea, que a pesar de 50 kilómetros, a ver, ¿con quién le tocó, hermano Rubén? ¿Perdón? Con el hermano Hugo Martínez. El hermano está todavía más lejos porque él está hasta Chalco. Ponle tú que son otros 20 kilómetros, 70 kilómetros. Pero a 70 kilómetros el hermano Hugo, el hermano va a orar por ti. Y tú vas a orar por él. Y con quien les tocó, hermanos, a pesar de la distancia, vamos a orar los unos por los otros. Vamos a ponernos mutuamente en las manos de Dios. Vamos a entender, hermanos, y aceptar con humildad que mi hermano va a orar por mí. Y que si hay justicia en él, Dios le va a escuchar. Y entonces cumpliremos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Que no solamente sea el exquisito pollo con arroz y frijoles que hoy nos compartieron, hermanos, sino que sea ese olor de suavidad, ese olor grato que sintió el apóstol Pablo de los filipenses, aun cuando estaba, hermanos, a muchos kilómetros de ellos, y que lo hacían ser feliz tras las rejas, en esos calabozos, porque antes las cárceles no eran como ahora, que lo hacía ser feliz sintiendo el amor de sus hermanos, el amor de la iglesia. Y entonces en reciprocidad les decía, yo ya no voy a estar, yo ya no voy a ir, pero el Señor todo lo suplirá. ¿Estamos ciertos de eso, hermanos? ¿Estamos seguros de eso? Sigamos entonces, hermanos, adelante con nuestro deber espiritual. Sigamos entonces, hermanos, adelante todos juntos como la iglesia de Dios, en la localidad que sea, en el lugar que sea. Yo les contaba de mis hermanos allí en San Nicolás de Doria, un pueblito donde, reitero, parece que se detuvo el tiempo, pero allí están nuestros hermanos, también con sus luchas, también con sus batallas, pero allí están. Y están los de Tijuana, y están los de Mérida, y están los de Chiapas, y están los de Tamaulipas. Me preguntaba mi esposa en la semana,
¿Habrá hermanos allí en Sinaloa? ¿Sí supieron lo que pasó en Sinaloa esta semana, verdad, hermanos? Qué cosa tan terrible. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí no hay iglesia. Hay 2 estados que no tienen iglesia de Dios, hermanos, que son Sinaloa y Nayarit. Y ahí no hay iglesia, hermanos. Y a veces pensamos, ¿será bueno o será malo? ¿Será que Dios no quiere tener hermanos en una zona de riesgo? O por otro lado pienso, ¿será que no hemos sido valientes, hermanos, para mandar obreros misioneros a que abran la obra en ese lugar? Tenemos que pensar, hermanos, en muchas cosas, pero tenemos que ir hacia adelante, entendiendo que somos un cuerpo, hermanos, y como somos un cuerpo, el Señor seguramente ha de manifestar gran salud, hermanos, gran salvación en cada uno de nosotros. Amados hermanos, gracias por recibirnos en este día, gracias por habernos permitido compartir, hermanos, con ustedes estos momentos. Los esperamos pronto, hermanos, allá para seguir compartiendo momentos como los de hoy. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros.